Tú estás aquí, Señor, te adoramos. Aquí estás, debemos mover. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, moviéndote en nosotros. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, debemos mover. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, obrando en cada corazón. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor. Tú estás obrando, Dios. Aquí estás, debemos mover. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, obrando en cada corazón. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Mira, aunque yo no lo vea, Señor, yo sé que tú estás obrando en mi vida, en mi familia, Señor. En todo tiempo tú estás obrando, Jesús. Aunque yo no lo vea, estás obrando. Aunque yo no lo sienta, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque yo no lo vea, estás obrando. Aunque yo no lo sienta, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque yo no lo vea, estás obrando. Aunque yo no lo sienta, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque yo
estás salvando, Dios. Te adoramos, Rey, te adoro a ti, te adoro a ti. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor.
Hermanos, tengan todos un muy buen día. Les recuerdo que Dios es un Dios bueno, Dios sigue siendo bueno, es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios misericordioso. Y en esta mañana Dios nos trae una poderosa palabra. Y esta palabra es tan poderosa porque realmente es algo que los hombres necesitan para poder subsistir, para poder llevar una vida en bendición. Y por eso yo he nominado esta enseñanza como loquenecesitas.com. Y estuve mirando en internet, en estos tiempos que el internet ya es tan necesario, y hay muchas páginas de internet y muchas empresas que usan el internet que ponen este tipo de nombres: loquenecesitas.com, lo que tú necesitas, bueno, y allí ofrecen cierta cantidad de servicios para suplir las necesidades del hombre. Y en esta mañana Dios trae una palabra poderosa a tu vida y te dice que lo que tú necesitas es fe, es creer. Y fe en la palabra de Dios, fe en sus promesas. Tú necesitas creer que Dios es bueno y que Él es tan bueno que Él quiere que tú vivas conforme a su palabra, que tú vivas en bendición, que tú vivas como Él desea, que tú vivas, que Él quiere lo mejor para ti. Y por eso yo quiero que tú veas que esta mañana el tema inicial o el tema central es la fe. Y tal vez tú has escuchado muchas enseñanzas sobre fe, pero Dios te anima en esta mañana y te dice que realmente tú debes creer, tener la convicción realmente de su palabra y sus promesas para que el poder de Dios sea manifestado en tu vida. No importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que esté pasando en tu vida, si tú crees, el poder de Dios es allí obrando a tu favor. Y por eso en Hebreos 11:1 nos describe qué es fe. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Hebreos 11:1, y dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces tener fe es realmente tener la certeza de que las promesas de Dios son ciertas. Estar plenamente convencido y tener la convicción de que así tú no veas las promesas de Dios en tu vida en este momento, tú puedas creer, tú puedas confiar, tú puedas tener fe en que así no lo estés viendo, la palabra de Dios obra a tu favor. La palabra de Dios tiene poder, porque solamente hasta allí, cuando tú crees en su poder, cuando tú tienes la convicción, la certeza de que así no lo veas, la palabra es verdad, entonces el poder de Dios viene a obrar en tu vida. Y solo hay dos maneras de vivir: o vivimos por vista o vivimos por fe. Vivir por vista es vivir por lo que las circunstancias te muestran, por lo que el día a día te va mostrando a ti, pero vivir por fe es vivir conforme a la verdad, a la palabra de Dios. Y tal vez tú puedes decir: no, sí, yo sé que la palabra dice tal cosa, pero mira lo que estoy viviendo, mira mi realidad. Y yo no te estoy diciendo en esta mañana que tú debes negar tu realidad. Yo lo que te estoy diciendo es que tú debes creer, debes tener fe en la palabra de Dios, porque hay dos cosas muy independientes, y una cosa es la realidad que tú puedes estar viviendo, pero otra cosa es la verdad. Y cuando tú, independientemente de lo que estés viviendo, tú crees en la verdad, tú crees y tienes fe en la palabra de Dios, entonces el poder de Dios es lo suficientemente capaz de poder cambiar y de poder modificar tu realidad. Yo sé que tu realidad puede ser circunstancias, pueden ser problemas, pero la verdad tiene el poder suficiente para transformar tu vida, para cambiar tu realidad, para llevarte a las bendiciones que Dios ha establecido para los que confían y para los que tienen fe en su palabra. Debemos vivir, tomar la decisión si vivimos por fe o vivimos por vista. Solo hay dos formas de vivir:
Hay quienes viven unos días por fe y creen en la palabra, pero apenas vienen circunstancias, viven por vista, viven por lo que ven y no se mantienen allí realmente firmes creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Y lo primero que Dios nos trae en esta mañana es que nosotros somos los que decidimos cómo queremos vivir. La gran mayoría de las personas viven por vista, pero para vivir por vista realmente es muy fácil. No se necesita nada, solamente se necesita vivir por lo que vemos. Es muy fácil. Pero para vivir por fe no es tan fácil como vivir por vista. Para vivir por fe necesitamos dedicación, confianza, oración, meditación en la palabra de Dios. Para vivir por fe necesitamos conocerle y confiar en Dios. Eso es lo que tú y yo estamos requiriendo en estos tiempos. Creerle no a lo que nos muestra la realidad, no a lo que nos muestra tal vez las circunstancias o los problemas, sino creerle y fijar nuestra mirada en la palabra de Dios. Eso es tener fe. Cuando vivimos por fe, vivimos bendecidos y vivimos en victoria, porque cuando aprendemos a vivir por fe, vivimos confiados y seguros de que tu vida no depende de las circunstancias, sino de que nuestra vida depende del Dios viviente, del Señor. Porque cuando nosotros vivimos por fe, vivimos en victoria, pero no en la victoria que nos muestra el mundo, que el mundo hoy te dice que eres un exitoso, pero que al otro día te dice que eres un fracasado. No en esa victoria, no en esa clase de victoria, sino en la victoria que no depende del hombre, sino que depende de lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Que cuando Él se entregó por ti y por mí, allí Él determinó tu destino. Cuando tú vives por fe en Jesús, vives en la victoria que te entregó Jesús. No en la victoria que te quiere dar el mundo, sino en la verdadera victoria que Jesús determinó para los que creen en Él. Para vivir las promesas de Dios, debemos creer en lo que no se ve, porque las promesas de Dios no se ven. Solo cuando tú crees en sus promesas es que son manifiestas en tu vida. Hay quienes vemos y vivimos circunstancias y tal vez nos preguntamos, pero ¿por qué el poder de Dios no se manifiesta en mi vida? Pero lo que tú tienes que saber en esta mañana es que para que el poder de Dios sea manifestado en tu vida, tú debes tener fe. Debes creer en su palabra, independientemente de que tal vez en este momento no lo veas. Eso es tener fe, creer en lo que no se ve, tener convicción en que aunque no veas en este momento el poder de Dios, tú crees en Él, y eso hace que el poder de Dios sea desatado a tu favor. Gloria al Señor. Ahora, Dios es un Dios invisible, y por eso sus verdades y sus principios son invisibles, porque son espirituales. Pero recordemos que lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se ve. Solo porque las promesas de Dios sean invisibles no quiere decir que no existan. Así piensa el mundo, así piensa en la ciencia. Ellos dicen, yo creo es en lo que veo, yo creo es en lo que existe, en lo que yo puedo ver, pero no creen en lo espiritual. Pero realmente el hecho que no veas el poder de Dios, de que no veas las promesas, no quiere decir que no existan. Algo que estamos viendo en estos días es lo que está pasando con el coronavirus. Y el coronavirus es algo que es real, pero tú no lo ves. Es real porque tal vez está enfermando a las personas. Es real porque tal vez allí hay personas que se han enfermado y que han muerto a causa de esta circunstancia. Pero tú no lo ves, pero es real. El hecho que tú no lo veas no quiere decir que no es real, no quiere decir que no exista. ¿Cuántos creemos en el cielo, pero no lo hemos visto? Pero tenemos fe en que el cielo existe porque creemos y ponemos nuestra mirada en la palabra de Dios.
Y cuando nosotros ponemos nuestra fe, creemos en la palabra de Dios, entonces nuestra mente es transformada y nosotros podemos ver realmente el favor de Dios obrar en nuestra vida. Se trata de creer, amados. Se trata de tener fe. No de que tú necesitas estar viendo algo para poder creer. Eso no es fe, eso es confirmación. Pero el tener fe es creer en lo que tal vez no estás viendo, pero que tú tienes la convicción por medio de la palabra de Dios de que existe, de que es verdadero. Los hijos de Dios estamos 100% seguros de que el cielo existe y de que Jesús existe. Por fe andamos y no por vista. Porque aunque Dios es invisible desde la existencia y desde la creación, desde el principio de la creación, Dios se ha mostrado como un Dios poderoso, como un Dios verdadero. Y es precisamente para aquellos que no pueden creer en ese Dios invisible que Él se hizo visible, se hizo manifiesto por medio de la persona de Jesucristo. Allí en Colosenses 1:15 al 18 dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible. Allí está hablando de Jesucristo. Y dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, pero se hizo manifiesto a través de la persona de Jesucristo. Es Dios hecho carne allí en la persona de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios: el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Dios es invisible, pero Él se hizo manifiesto, Él se hizo carne, Él se hizo visible a través de la persona de Jesucristo. Y todo lo que vemos subsiste por Él y para Él. Entonces, para aquellos que tal vez no creen en Dios, tal vez allí fue manifiesta también la persona de Jesús, para que todos los que no creen en Dios, porque es invisible, crean que le hay por medio de Jesucristo. Allí está todo su resplandor y todo su poder en esa persona, en la persona de Jesucristo. Porque en ocasiones usamos la palabra creer a la ligera. Ustedes pueden creer que yo estoy aquí presente porque me están viendo, pero tal vez eso no es creer. Eso es confirmar un suceso. Pero realmente el creer es estar seguro hasta de las cosas que no se ven. Eso es creer, de estar seguro de lo que no se ve. Eso es tener fe. Y tal vez eso es lo que nosotros en este momento más requerimos, más tú y yo necesitamos en nuestra vida. El poder creer en su palabra, no solamente creer para salvación, creer en Jesucristo como mi Salvador, sino creer que Dios puede tener el control de todos mis problemas o de mi vida, del día a día de mi vida, que Él puede estar allí presente. No creer que solamente Él vino para mi salvación, pero que ya me dejó solo, sino que Dios realmente está allí. Porque Dios dice en su palabra, cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días. Pero debemos creerle, porque cuando le creemos realmente de corazón que Él está con nosotros, nunca jamás nos vamos a sentir solos. Vamos a saber y a entender que Él fue suficiente, que lo que Cristo hizo por nosotros es suficiente, inclusive en tu ahora, inclusive en ese problema que tú estás viviendo. Allí para ese problema, para esa circunstancia,
Jesús es suficiente. Ahora, el caminar en fe, el vivir en fe, no es algo que suceda de forma automática. Caminar en fe no sucede en un par de días, sino que caminar de fe o vivir en fe toma tiempo, toma confianza, humildad. Pero que si escogemos vivir por fe, realmente no vamos a vivir más por las circunstancias que el mundo nos trae, sino que vamos a vivir por la verdad que Dios determinó para sus hijos. Dios quiere que nosotros andemos por fe, que nosotros vivamos por fe. Esa es la voluntad de Dios. Porque no sé si usted alguna vez ha viajado en avión, y cuando los pilotos manejan los aviones, la mayoría del viaje los pilotos no ven absolutamente nada. Pero hay algo que determina o que los lleva a ellos a confiar que llegarán a su destino. Y es el radar. Ellos miran el radar y por el radar, así no estén viendo nada, solo nubes, no ven nada, no saben qué hay frente de ellos, pero por el radar saben que llegarán. El radar de los hijos de Dios es la fe. Por medio de la fe, nosotros sabemos que la palabra de Dios se cumplirá. Y no solo se cumplirá, sino que ya se cumplió en la persona de Jesucristo. Pero es cuando tú crees en su palabra que esas verdades se hacen manifiestas en tu vida y en la mía. Por eso Dios hoy quiere que nos podamos levantar. No sé qué esté pasando en tu vida, pero que tú te puedas levantar creyendo, siendo un hombre de fe. Porque cuando tú eres un hombre de fe, tú vives en la victoria que ya Jesús determinó para tu vida. Gloria al Señor, gloria a Dios. Andar en fe es un estilo de vida. Escoge ese estilo de vida. Escoge vivir por fe. La palabra dice en Hebreos 11:7: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Tremendo! Noé, un hombre de fe, que dice que con temor preparó el arca. Con temor, o sea, le puso todo el empeño, pero no porque lo estuviese viendo, porque él dice que aún no se veía nada. Él fue advertido por Dios, pero aún no se veía lo que iba a venir. En ese tiempo era algo que cualquiera podría decir que era para locos, porque no había llovido, porque nada podía determinar por lo que se veía que eso iba a suceder. Solamente lo que lo podía llevar a él a moverse era creer en la palabra de Dios. Él no creyó en lo que estaba viendo. Si él hubiera creído en lo que estaba viendo, él no hubiera hecho nada. Solamente él creyó en la palabra de Dios porque Dios lo advirtió. Y él dice la palabra que con temor preparó el arca. Y cuando él creyó, así no estuviera viendo nada, pero él creyó en lo que no se veía, en la promesa de Dios, él pudo salvar su familia. Y él pudo realmente cumplir la voluntad de Dios en su vida. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios es bueno. No hay otra forma de vida para los hijos de Dios. O vivimos por lo que el mundo nos muestra, o vivimos por fe, así no lo estemos viendo. Fe en la palabra de Dios. Así tú no estés viviendo nada de lo que la palabra de Dios dice. Para poder ver manifiesto el poder de Dios, debes creer, debes tener fe, así no lo veas. Confía en el Señor, confía en la palabra de Dios. Sé un hombre de fe. Y lo segundo que Dios nos dice en esta mañana es que no vivir por fe lleva a desobedecer a Dios. Porque los cristianos a veces no obedecemos a Dios. Y decimos a Dios: yo sé que la palabra dice eso, pero es que en estos días, hoy en día, eso como que no es muy posible. Y damos muchas razones, pero finalmente no creemos. Cuando nosotros desobedecemos la palabra, realmente es por falta de fe. Si tú quieres ser un hombre obediente al Señor, debes ser un hombre de fe.
Debes creer en su palabra. Debes tener convicción en lo que su palabra dice. No debemos justificarnos porque el problema es que no vivimos en fe. No creemos en su palabra. Si andamos en fe, hacemos su palabra. Para ser obedientes debemos primeramente creer en su verdad, creer en sus promesas. Así no lo veamos en este momento reflejado en tu vida, no sé qué pueda estar pasando por tu vida. Independientemente de que estés viendo otra cosa, cree en su palabra. Si quieres ver cambios, cree en su palabra. Si quieres ver restauración, cree en su palabra. Si quieres ver sanidad, cree en su palabra. Ten fe en lo que Dios dice en su palabra. La palabra dice que Dios es amor. Y si Él que es amor dice que tú debes creer, entonces debes hacerlo. Es lo mejor que puedes hacer. Dios quiere lo mejor para ti. Él no quiere hacerte daño. Él quiere hacerte bien. Su palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal, que Él quiere tu bienestar. Dios te ama. Dios quiere que tú vivas en victoria. Dios quiere sacarte de donde tú estás. Dios quiere cambiar esos reportes. Dios quiere restaurar tu vida. Pero Él necesita que tú creas. Que tú creas en su palabra. Allí el poder es obrando en tu vida. El amor perfecto echa fuera el temor. Echa fuera la falta de fe. Debes conocer cada vez más a ese amor que proviene de Dios. Si tú dices, no, yo no sé por qué me cuesta tanto tiempo creer, o no sé por qué me cuesta tanto creer, o tener fe, o caminar, o vivir en fe, tal vez es porque te falta conocer más a ese Dios. Te falta más meditar en su palabra. Te falta conocer las promesas, te falta evidenciar en su palabra que tú puedes tener fe en Él. Que es lo mejor que tú puedes hacer, que Él es confiable cuando tú lo conoces aún más, cuando tú meditas en su palabra. Tú puedes cada vez más hallar esa seguridad de que puedes confiar en su palabra, de que Él es verdadero, de que Él está allí en medio de tu circunstancia, de tu vida. Y el por qué no vivimos por fe es porque permitimos que el temor entre a nuestra vida. Y para poder vencer el temor debo conocerle. Si creo verdaderamente en su palabra en tu vida se va a cumplir. Debo conocerlo por medio de su palabra. Gloria al Señor. En Romanos 10:17 dice la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces fe no es negar las cosas y decir, no, yo no estoy enfermo, no está pasando nada, sino que fe es saber que así veas que problemas vienen, que circunstancias vengan a ti, tú te mantengas firme creyendo, no en lo que ves, sino en la palabra poderosa de Dios. La palabra dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú quieres que esa fe en ti incremente, que tú puedas estar más confiado para poder vivir en fe, debes oír tu palabra. Debes tener constantemente presente todos los días la palabra de Dios en tu vida. El oír la palabra te va a llevar a vivir una vida en fe, a ser un hombre de fe. Pero si en tu vida no hay la suficiente palabra para ser alimentado y poder vivir en fe, claramente te va a ser muy difícil vivir en fe. Debes oír su palabra constantemente. Debes meditar en ella de día y de noche. Y podrás hallar un camino fácil a una vida como un hijo de Dios. Una vida en fe. Vivir creyendo. Fe no es negar las cosas. Fe es creer en la palabra de Dios. Independientemente de que estés viendo otra cosa. En 2 Corintios 4:13 dice la palabra de Dios. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo
que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Debemos, para poder nosotros hablar con poder en la palabra de Dios, debemos creer. Debemos recibir su palabra, creer en ella y después declarar la palabra de Dios. A veces hablamos la palabra y pensamos que es como un libro de estos de hechicería. Entonces tú vas a un libro de hechicería y dice, no, diga las palabras mágicas y ya. Lo que quieras que sucede, va a suceder. Y esto no es así en la palabra de Dios. Antes de hablar con poder, antes de declarar esa palabra para que sea manifestado el poder, debes tener fe. Debes creer en esa palabra. Debes estar seguro y tener la convicción de que al hablar esa palabra va a desatar el poder de Dios. Debes creer. Primero debes creerla. Cuando hay conflicto entre lo que tú ves y lo que la palabra de Dios dice, debes escoger lo que la palabra de Dios dice. Tal vez son tiempos difíciles, tal vez tú estás pasando por algunas circunstancias, te es muy complicado creer, pero cuando tú estás viendo algo que está contrario a la palabra, debes mantenerte y debes elegir por creer en lo que la palabra dice. No lo que las circunstancias te están mostrando, no lo que los médicos te han dicho, no lo que los bancos han establecido para tu vida, sino que tú debes creer en lo que la palabra dice, que tú eres sano, que tú vives en victoria, que tú eres prosperado inclusive en las circunstancias. Debes creer en la verdad de Dios. Cuando tú crees en esas verdades, allí cuando tú realmente crees, tienes fe, estás convencido, tienes la certeza de que eso es cierto, allí obrará el poder de Dios en tu vida. En lo que quiera que puedas estar viviendo, no importa qué, allí estará el Señor en tu vida. Debemos reconocer su presencia, creer en su palabra, reconocer que Él es el Dios de lo imposible. Los hombres, los humanos, son limitados, pero nosotros debemos creer en el Dios que es Dios ilimitado, que es Dios de lo imposible. En Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra forma más de agradar a Dios. Solamente le agradamos cuando vivimos una vida en fe, creyendo en su palabra. No por lo que hagas, no por lo bueno que seas, sino por la fe que tengas. De esta forma agradas a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice la palabra de Dios, y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que si tú vas al Padre, que si tú quieres ir a Él, realmente creas en su palabra, creas en la verdad. Es necesario que tú vayas a Él creyendo en Él, creyendo que Él es poderoso, creyendo que Él es suficiente para obrar en tu vida. Que no importa lo que tú estés viviendo, tú crees y permaneces en fe en lo que Él estableció en su palabra. Su palabra funciona cuando creemos en ella. Si no creemos en su palabra, o si creemos en su palabra, creemos en el Dios de la palabra. Hay personas que dicen, ¿cómo hago para ser salvo? ¿Cómo hago para ser salvo? Y otros, inclusive cristianos, que les decimos, no, diga la oración de fe. Y las personas dicen la oración de fe y ya, y piensan que son salvos. Pero no es que repitan o que digan la oración de fe, sino que tengan fe en lo que están diciendo en la oración de fe. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No solamente debes confesar, sino que debes creer en tu corazón. Y creer en tu corazón es estar convencido, tener la certeza
de que Jesús murió por ti y murió por mí. Ahí tú eres salvo. Pero realmente se requiere, inclusive desde que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, se requiere que tú tengas fe, que tú creas, que no vivas por lo que estás viendo, sino que vivas por la verdad, por la palabra de Dios. Y lo tercero y último que Dios nos trae en esta tarde, que nos trae en este día, gloria al Señor, es que cuando somos salvos debemos conocer la gracia, vivir por fe y caminar en la gloria de Dios. Conocer la gracia se refiere a conocer la obra de Jesucristo, a conocer lo que Él hizo. Vivir por fe es creer en lo que Él hizo. Yo conozco la gracia, sé que fue lo que Él hizo, pero vivo por fe creyendo en que Él lo hizo por mí, para que yo fuese salvo. Y caminar en la gloria de Dios es caminar en la victoria que Él determinó por lo que hizo. Es importante conocer realmente el plan de Dios para tu vida por medio de la persona de Jesucristo. Hay quienes dicen lo que importa es creer en Dios, creer en algo. Pero lo que tú debes entender y tener claro es que si tú quieres llegar al Padre, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, solo hay un camino. Y ese camino es Jesucristo. Allí está el amor en plenitud de Dios. Allí está su voluntad. Allí está el total de su misericordia y su gracia envuelto en la persona de Jesucristo. Solamente por medio de Jesús llegaremos al Padre. Llegaremos realmente a hacer la voluntad de Dios para ti y para mí. Vivir en la gloria de Dios es estar completamente seguro de que lo que Él hizo por mí es suficiente para poder vivir una vida confiado en que ya todo Él lo hizo por mí, en que nada me hace falta, en tener la certeza y la seguridad que lo que hizo Jesús por mí fue suficiente para poder vivir una vida en victoria. En Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tremendo. Se trata de creer. Esto lo dijo allí Jesús a Marta cuando Jesús fue a levantar a Lázaro porque había muerto. Y entonces Marta le dijo, no, Jesús, ya no hay nada que hacer. Ya Lázaro está en la mala, está oliendo a feo, no hay nada que hacer. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Dios hoy te dice a ti, no sé qué es lo que esté pasando en tu vida, no sé qué sea lo que el médico te haya dicho, no sé qué es lo que esté pasando, qué circunstancia estés viviendo, pero Dios te dice en esta mañana que si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás el poder de Dios obrar en tu vida. Si tú crees en el Señor, no importa lo que estés pasando, Dios restaurará todo lo que en tu vida pueda estar mal. Esto le pasó allí a Marta al pensar que todo lo que venía o lo que iba a suceder era conforme a lo que ya estaba viendo. Que Lázaro ya estaba muerto, que olía mal. Pero Jesús le hizo saber que si creía, ella podía ver el poder de Dios obrar. Y cuando tú y yo creemos en el Señor, vamos a ver su poder obrar en nuestra vida. No sé cuál sea el problema que estés pasando, pero Dios te dice, si tú crees, verás mi poder en tu cuerpo. Si tú crees, verás mi poder en tu hogar. Si tú crees, verás mi poder en tus finanzas. Dios será restaurando tu vida. Cree en el Señor y Dios estará allí manifestando su poder. En 2 Corintios 4,
16 dice la palabra: por tanto no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día y de noche. Allí vemos dos mundos, dos reinos, el exterior y el interior. El exterior se ve como ese hombre, lo físico, que se va desgastando, pero tu hombre interior, dice la palabra, que se renueva de día en día. Es bueno que tú le creas al Señor, que tú tengas fe en sus palabras, que tengas fe en sus promesas, porque debes crecer espiritualmente. Debes crecer en la voluntad de Dios, en los planes que Dios tiene para ti. Ese cuerpo que tú tienes se va a desgastar, va a llegar a viejo, pero tu hombre interior, tu espíritu, se va renovando. Cuando tú pones la confianza en el Señor, cuando tú crees en sus promesas, tú vas a ir creciendo en su voluntad. Gloria al Señor. Dice el versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los hijos de Dios vivimos en bendición. Los hijos de Dios podemos ver que están pasando muchas cosas, muchas circunstancias, pero tenemos la confianza de que nuestra seguridad, de que nuestro bienestar no depende de lo que vemos en el mundo, sino que nuestra seguridad y bienestar depende de las promesas de Dios, depende de su palabra, depende de su poder. Los hijos de Dios vivimos en victoria, no tenemos nada que perder, somos bendecidos porque Dios guarda nuestra entrada y nuestra salida. Dios siempre está allí con nosotros. Dios siempre está en tu vida. No debemos enfocarnos en lo que podemos ver solamente, sino debemos enfocarnos en lo que no podemos ver, en su palabra. Si persistimos en su palabra, esta leve tribulación, lo que tú puedes estar viviendo, los problemas que puedas estar pasando, eso realmente, cuando tú crees en la palabra por encima de eso, realmente va a traer consigo la manifestación del poder de Dios en tu vida. Amados, es un buen día para tomar la decisión de vivir por fe o seguir viviendo por vista. Dios quiere que tú vivas por fe. Dios tiene planes de bien para ti. Dios te ama. Dios es bueno. Y Él quiere que tú puedas vivir en las promesas que Él determinó. En esas promesas que ya cumplió en la persona de Cristo Jesús, pero que se hacen manifiestas en tu vida cuando tú crees y confías y tienes fe en su palabra. Yo quiero que en esta mañana hagamos una oración en la que tú realmente determinas, tal vez hasta este día habías vivido una vida alejado del Señor o queriendo vivir como tu prudencia te guiaba, pero tal vez en esta mañana quieres vivir y entregar tu vida y control al Señor. Y por eso te pido que hagamos esta oración. Amado Rey, te damos gracias, Dios. En esta mañana te bendecimos, Señor. Deseo en esta mañana entregar mi vida a ti, Señor. Declarar y creer, Dios, en tu nombre. Declarar y creer en tus promesas, Dios. Creer, Dios, en que tú entregaste tu vida para que yo fuese salvo, Dios, y para que pudiera vivir una vida en bendición, una vida en el cual tú seas mi Señor y Salvador, y tú realmente guíes mis pasos, mi día a día, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, les bendecimos, les recordamos nuestros servicios los días miércoles a las 6:45 y los días domingos a las 10 de la mañana. Les amamos y les bendecimos. Adiós.